Buenos días, estamos en un nuevo video programa de la palabra revelada. Hoy ya sí, para lo prometido, ¿no? Para terminar ya la serie del movimiento de la nueva era, vamos a hablar sobre el último pilar que sostiene y que predica la nueva era, que es el esoterismo. Y no vamos a perder tiempo. Vamos a ir ya directamente primeramente para que se pueda empezar a entender de qué estamos hablando, ir a qué es el esoterismo, ¿no es cierto? Yo estuve buscando en varios diccionarios, tratando de encontrar una definición de lo que es el esoterismo, lo más precisa posible para que tengan en claro qué es el esoterismo, ¿no es cierto? Y la que encontré me pareció la más certera, digamos. Y esta definición de lo que es el esoterismo dice que es un conjunto de conocimientos y prácticas relacionados con la magia, la alquimia, la astrología y cosas semejantes que no se basan en la experimentación científica. Esa es una. Y el otro es que es un término también genérico para referirse al conocimiento del oculto. Cierto es que el esoterismo es empleado dentro de la nueva era también como una especie de conocimiento oculto que se le da a una serie de sujetos determinados. Y que durante todos los siglos, ha sido el cebo de Satanás para engañar a millones de almas, ¿no es cierto? Esto de que les va a dar un conocimiento que el resto de los mortales no tienen acceso, tentarlos con eso. Y la primera vez que lo hizo fue en el jardín del Edén. Porque en el jardín del Edén, ¿qué le dice a la mujer cuando la tienta a desobedecer a Dios? Para que coma del árbol del conocimiento del bien y del mal. Primeramente, la estrategia de la serpiente antigua, de Satanás, fue poner en duda lo que Dios había dicho, ¿no es cierto? Cuando la serpiente le dice, ¿con qué Dios os ha dicho? Eso ya ahí se está poniendo en duda lo que Dios le había dicho. O sea, crear la duda en Eva para después sí llevarla a la desobediencia. Esta es una táctica del engañador muy común hasta el día de la fecha, ¿no es cierto? Primeramente poner en duda lo que Dios dice para después, mediante sutiles estratagemas, hacer caer a quien él quiere, a la presa que él quiere engañar y hacer caer en la tentación, ¿no es cierto? Fíjense, vamos a ir a Génesis 3, capítulo 6, si ustedes me acompañan, y dice lo siguiente, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Lo primero que rescatamos cuando empezamos a analizar este texto de Génesis 3, versículo 6, es que Satanás apela a los 5 sentidos para tentarnos. Acá, por ejemplo, vemos que dice, y vio la mujer, vista, vio, y después vuelve a repetir, es redundante, dice, y que dice que era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Otra vez resalta que Satanás utiliza el sentido de la vista para engañar a la mujer y al marido, ¿no es cierto? A Adán. Fíjense, el fruto era atractivo y a la mujer le pareció inofensivo. Hay algo que es muy interesante, ¿no es cierto? Primeramente, hay un proverbio que dice, hay camino que al hombre le parece bueno, pero su fin es camino de muerte, dice el proverbio en la Biblia. Satanás sabía en aquel momento y sabe hoy que el hombre, con respecto a la realidad total de todo lo que existe, está ciego. Porque con 5 sentidos nosotros percibimos nada más que el 1% de la realidad total. Nosotros vivimos el mundo,
nuestra dimensión física existencial, es el 1% del 99% restante de todo lo que existe. ¿No es cierto? Esto lo podemos ver un poco, está medio diagramado en lo que se conoce en la Cábala como el árbol de la vida. O sea, en el árbol de la vida usted va a ver 10 esferas, de arriba hacia abajo, 10 esferas, que son todo, que nos muestran el 99% que nosotros con nuestros 5 sentidos no podemos llegar a percibir, y ahí es donde entra la fe. ¿No es cierto? A causa de nuestros 5 sentidos nosotros estamos ciegos, entre comillas, a esas realidades, que es la realidad del espíritu y otras realidades. O sea, usted va a ver, fíjese, googleelo y busque, ponga esferas del árbol de la vida, y usted va a ver que de arriba hacia abajo hay 10 esferas. La primera, la más arriba de todas, se llama Keter, que sería la realidad, o sea, sería lo que nosotros conocemos como el reino de los cielos, vamos a poner, ¿no? Póngale así. Y que nuestra realidad en ese árbol de la vida es la última esfera de todas. Usted va a ver que hay una última esfera que el nombre en hebreo es Malhut. Bueno, ese Malhut se refiere a nuestra realidad, dimensión físico-existencial. Entonces, nosotros como Vera, las 9 restantes esferas de la existencia, que son fundamentalmente son una más elevada que la otra, nosotros estamos ciegos a esas realidades, y llegamos a ella por medio de la fe. Bien, continuando con esto de cómo Satanás utilizó el tacto, el gusto, el sentido de la vista para engañar a la mujer, dice, ¿no? El fruto era atractivo y a la mujer le pareció inofensivo. Su propia iluminación sería una guía más confiable hacia la realidad que el mandamiento específico de Dios. A través de la observación personal, ella podría afirmar que Dios no era justo. Recuerde que todas estas conclusiones a las que estaba llegando Eva eran falsas, porque ella desconocía que con 5 sentidos no podemos juzgar la realidad toda. Por eso también Jesús nos enseña a no juzgar por apariencias, porque en cierta medida, nosotros vivimos en el mundo de la apariencia. No podemos vislumbrar todo. Jesús dice, cuando confrontó con los fariseos, Él los exhortó a juzgar con justo juicio y no por apariencias. ¿Y qué es juzgar con justos juicios? Por las obras, dice. Porque después Jesús dice, nos enseña cuál es la manera correcta de juzgar. Dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus hechos los conoceréis. Si yo digo que soy, póngale, ¿no? O sea, no puede, dice Jesús, un árbol bueno dar fruto malo, ni un árbol malo dar fruto bueno. Si yo digo que soy bueno, pero mis obras son todas de maldad, no hay nada más que decir, yo soy malo, porque mis frutos muestran lo que yo soy en realidad. A través de la observación personal, les decía, ella podría afirmar que Dios no era justo. Que eran conclusiones equivocadas. Lo que ella tocaba, probaba y olía, 5 sentidos, llegó a ser su guía hacia la realidad. El sentimiento era más importante que el pensamiento. Y esto acá, entienda, que de esto se basa hoy Satanás también, y es una de las políticas de la élite a través del nuevo orden mundial. Exacerbar los sentidos en detrimento de la razón. Fíjese, exacerbar los sentidos en detrimento de la razón. Y por eso vemos, ¿no es cierto?, que salen movimientos como este de la ideología de género, en donde niega toda realidad científica y pondera los sentidos. No importa lo que la biología o la genética digan que vos sos en base a tu identidad, sino que importa lo que vos te sientas. Con esta irracionalidad
se está dando lugar a este tipo de ideologías. Bueno, fíjese quién está también. Entonces, por medio de eso podemos discernir quién es el que está detrás de todos estos movimientos que exacerban los sentidos y las emociones para dejar de lado la razón, ¿no es cierto? Y la razón está basada también en lo científico. El deseo final de Satanás no es que el hombre y la mujer cometan inmoralidad, ni siquiera que busquen la astrología para guiarse o que sean sanados con cristales, que son todas estas creencias que predica la nueva era, ¿no? Todas estas técnicas del movimiento de la nueva era son solo escalones hacia su máximo engaño, es decir, la duplicación de la experiencia religiosa. Es decir, Satanás lo que quería hacer al engañar a Eva, una vez que ella caiga, era duplicar, imitar las experiencias religiosas para así lograr desviar a la mujer del verdadero camino. ¿Puede usted verlo? Si él creaba duplicaciones engañosas, por cierto, que le iban a decir que pueden llegar a Dios sin necesidad de ir por el camino verdadero, él estaría logrando su cometido, que es la perdición de las almas y su condenación eterna. ¿No es cierto? Por eso Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por eso Dios envía a Jesús, para decir yo soy el camino, para guiarnos al verdadero camino, para decirnos que todos los demás caminos alternativos, sean filosofías o religiones, son errados, por más que a nuestros sentidos les parezcan buenos y agradables. Son como el fruto del Edén esos caminos. Todas las religiones, y aunque parezca muy fundamentalista y muy exclusivista lo que digo, pero estamos viendo en el ejemplo, a la mujer le pareció agradable a los ojos, le pareció bueno a los ojos comer de ese árbol. Así a mucha gente, diferentes filosofías y religiones que no están en Cristo, aún peor, que niegan a Cristo como único y verdadero Mesías y verdadero camino hacia Dios. Entonces tenemos que entender algo, y este algo es que Satanás ha logrado duplicar la experiencia religiosa, imitar caminos por medio de las otras religiones. Tenemos que volver a Cristo porque Él es el camino, Él es la verdad revelada de Dios y Él es la vida eterna. Si seguimos a Él, llegaremos a la vida eterna. Seremos salvos por medio de Él. El resto de los caminos son como el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no es cierto? Que parecen agradables. Inclusive hasta nos pueden servir algunas técnicas de esos caminos alternativos engañosos. Pero recuerden siempre esto, que Satanás hasta el día de la fecha trata de trastornar nuestros sentidos, ¿no es cierto? Hacer que las cosas nos parezcan buenas cuando en realidad el final es un camino de muerte, como dice el proverbio, ¿no? Todos los caminos llevan a eso. Los caminos alternativos creados por Satanás a través de filosofías y religiones llevan a eso, ¿no? Satanás quiere que la especie humana se encuentre con él y piensen que están entrando en contacto con Dios. La base de todo es que él quiere dar a sus seguidores una conversión satánica, una iniciación satánica, ¿no es cierto? Y el nuevo orden mundial, por la forma que tiene de obrar en su espiritualidad, que está manejada por el movimiento de la nueva era, como explico en videos anteriores, un poco es esto, ¿no es cierto? Hay mucha gente que no lo percibe, pero todos aquellos que no están en Cristo, a través de lo que está haciendo el nuevo orden mundial, por medio del predicamento de todas las filosofías engañosas y pseudoespirituales que predica el movimiento de la nueva era, lo que está haciendo con la humanidad es eso, ¿no? Una especie de iniciación luciférica, en donde los sentidos son exaltados en detrimento de la razón. Duplicar un encuentro divino es la más alta expresión de su rebelión, o sea, de Satanás, ¿no es cierto? Él
extravía al ser humano por medio de haber creado caminos alternativos para llegar a Dios. Cuando Satanás cayó, dijo que sería semejante al Altísimo. Búsquelo, esto está en Isaías 14:14. Él piensa que este milagro es prueba de que está teniendo éxito. Efectuar una conversión espiritual, entre comillas, es su más deslumbrante engaño. Y es por eso que Satanás hace las mismas afirmaciones que Cristo. ¿No es cierto? Él también, como ángel de luz, se disfraza de ángel de luz. ¿No es cierto? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿No es cierto? En Juan, esto usted lo encuentra en Juan 8:12. Y responde, Satanás, a través del movimiento de la nueva era, habla del rayo de luz y de alcanzar la iluminación. Ve que siempre imita a lo que Cristo hace. Satanás, el ángel caído, siempre en palabras, en discursos, en todo, imita a el verdadero Cristo, aquel que es la luz verdadera, ¿no es cierto? En realidad, la literatura del movimiento de la nueva era está llena de referencias a la luz, lo que le decía recién, y a la iluminación, ¿no? La actriz Shirley MacLaine describe a las personas que asisten a sus seminarios la burbuja de luz blanca, que está revelando una parte de Dios y que se encuentra dentro de ellos mismos, pero que todavía no reconoce. En realidad, a la luz de lo que Cristo enseñó y reveló, esta luz no es más que la mortaja de tinieblas que finalmente envolverá a todos los seguidores de Satanás. Cristo prometió dar un conocimiento especial a los que creyeran en Él. Él dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, dijo, ¿no? Esto está en Juan 17, verso 3. Fiel a la forma, Satanás imita esto y promete a sus seguidores que podrán recibir una iniciación especial, una transformación de la conciencia que los haga miembros de una élite. Bueno, si nosotros vemos también el pensamiento de la élite, Illuminatus, que está detrás del nuevo orden mundial, también ellos tienen esta idea, ¿no? De que ellos reciben una cierta iluminación, que tienen un cierto conocimiento que le ha sido revelado a ellos por espíritus cósmicos, o por seres extraterrestres, ¿no es cierto? Y este un poco es el motor impulsor de la élite. Y que nosotros, la masa, que somos para ellos, estamos en tinieblas y que necesitamos ser guiados por ellos, porque ellos son los que han recibido la luz cósmica, la iluminación del ángel de luz y toda esta ensalada, todo este delirio, todo este divague que ronda dentro del círculo íntimo de la élite que regentea el nuevo orden mundial, ¿no? La nueva era justamente es un resurgimiento de la antigua era, porque la enseñanza de las religiones de misterio que existieron durante los días de paganismo de Grecia y Roma estaban basadas en la idea de que había un conocimiento secreto. Esto también, este postulado también, lo que le decía recién, ¿no? Lo manejan los que están dentro y se mueven dentro del círculo de la élite, que ellos poseen este conocimiento secreto para guiar a las masas y que la están guiando a través de este supuesto nuevo orden mundial, ¿no es cierto? Que podría, de que había un conocimiento secreto que podría tenerse buscando en la profundidad de nuestra alma, a través de encuentros místicos con poderes cósmicos. Era posible alcanzar la iluminación. Esto también es el postulado de un movimiento que ya en el siglo I fue enemigo del verdadero cristianismo y que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo combatieron, que fueron los gnósticos. Mucha de esta doctrina pseudo espiritual y errada tiene raíces gnósticas, que yo ya creo que les hablé también en videos anteriores sobre el tema de los gnósticos. El humanismo secular ha levantado un muro de razonamientos alrededor de la mente humana, inmunizando a muchos para que no crean en el Dios verdadero. Ahora, en la siguiente etapa del declive del hombre, Satanás y sus demonios
penetran en esta prisión de la razón, ofreciendo una plenitud que el secularismo no tiene. ¿Qué es el secularismo? El mundo ateo, materialista, ¿no? Siempre disfrazándose, combinan la experiencia espiritual, entre comillas, estamos hablando de la nueva era, con la ciencia, la nutrición, el movimiento ecológico, la medicina, el yoga, el hipnotismo y una legión de otras enseñanzas orientales. Comenzando con pequeños pasos, llevan a los individuos por el camino de estados alterados de la conciencia, de tal manera que su control maligno se fortalece. Fíjese cómo Satanás va trabajando a través de esto del esoterismo, ¿no? En el alma y en la mente de muchos adherentes al movimiento de la nueva era. Siempre tratando de, claro, de barnizarlo con ciencia, ¿no es cierto? El yoga, el nutricionismo, el movimiento ambientalista. Piense en el siniestro deleite que Satanás experimenta cuando toma el lugar de Dios en la vida del individuo, hasta el punto de ofrecer a su cliente o a sus víctimas, porque en realidad son víctimas, por más que a ellos les parezca bueno, por más que a los que estén militando en estas filosofías y o religiones, a ellos les parezca bueno, en realidad, como dice el proverbio, ¿no? Hay camino que al hombre le parece bueno, pero su fin es camino de muerte. Una conversión espiritual. Esto explica por qué aquellos que han tenido esta iniciación están tan convencidos de que solo ellos tienen el derecho de percibir correctamente la realidad. Piensan que están conectados a la energía del universo y que se han reconciliado con un Dios panteísta, esto lo hablé en videos anteriores, el tema del panteísmo, que es todo lo que existe. La pregunta es, ¿cómo pueden estar tan seguros? Según ellos es porque lo han experimentado. ¿Ves? Satanás, uno de los engaños que también, como le dije, que está relacionado, esto de la experiencia, está relacionado a los sentidos, ¿no es cierto? Y les dije al principio de este video que la estratagema principal y fundamental de Satanás para engañar al hombre es a través de los sentidos, de los 5 sentidos. Hoy vivimos en un mundo donde exalta y exacerba el tema de la experiencia. Esta verdad media, que termina siendo una mentira completa, dice que si usted no puede saber que la droga es mala si usted no la prueba, si usted no la experimenta. Eso es un engaño. ¿Ve cómo Satanás a través de eso ha inducido a muchos después a ser adictos y a tener problemas terribles con las drogas? Fíjese qué sutil es el engaño de Satanás. Y hoy en muchos ambientes, tanto pseudo espirituales, filosóficos y hasta diría académicos, en donde se le enseña a la gente de que uno no puede decir si algo es bueno o es malo si no lo experimenta. Tenemos que tener cuidado con eso. Yo no necesito, por ejemplo, saber que la droga es mala, porque veo los estragos que ha hecho en la vida de muchos que han estado involucrados en ese mundo. Entonces, ¿para qué necesito yo experimentar si yo lo estoy viendo en otros? Y eso a mí me da la pauta de que yo no tengo que ingerir ninguna sustancia, porque me va a pasar lo mismo de todos los que han estado involucrados en ese mundo, muchos de los cuales se han suicidado. Entonces, fíjese cómo esta verdad media que se exalta en nuestro mundo de hoy, de que nadie puede decir que algo es bueno o es malo si no lo experimenta, termina siendo una mentira completa. Así que, y la palabra de Dios nos dice, nosotros no necesitamos experimentar, necesitamos creer a la palabra de Dios, tener fe en la palabra de Dios. Si Dios nos dice que algo es malo, créalo, hágalo por fe. ¿Y sabe lo que es la fe? En el hebreo la palabra fe es emuná, y en el griego la palabra fe es pistis. Y en ambos casos significa un acto de confianza. Yo no creo en lo que Dios me dice a través de su palabra, y como lo creo, voy a obedecer. Es así de simple. Dios no nos impone nada, simplemente nos pide que tengamos confianza en Él. Y que todo lo que Él nos dice que es bueno, creamos que es bueno, que tengamos la confianza de que es bueno. Y que todo lo que Él nos dice en su palabra que es malo, que tengamos la confianza de creerle de que es malo y que no lo probemos, que le obedezcamos. ¿Se da cuenta?
O sea, no necesitamos experimentar algunas cosas. Podemos verla por el daño que hacen a otros. Ese fue también el error de Eva, ¿no es cierto? El pecado de Eva fue no haber creído a Dios y haber probado del fruto. Dios les había dicho, de todos los árboles del huerto, les había dicho el Señor, van a poder comer, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no comáis, porque cuando coman de él, ciertamente morirán. Y entró la muerte, ahí entró la muerte en el mundo, ahí entró la muerte. Y fíjese, Satanás les había dicho una mentira, dijo, no moriréis, sino que seréis como Dios, le dijo la serpiente antigua, Satanás. Sabedores del bien y del mal. Fíjese, Satanás es un mentiroso, no le crea. Satanás es un mentiroso cuando nos dice que necesitamos experimentar todo para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Mentira, mentira del padre de la mentira, tal como nuestro Señor Jesús lo señaló. No hay verdad en él, porque no permaneció fiel a la verdad, dice Jesús, desde el principio. La Biblia enseña que la tierra está poblada de seres espirituales llamados demonios, dispuestos a transmitir información y a llegar a ser guías de las personas. Fíjese que dentro del esoterismo, ¿no es cierto?, más precisamente de la metafísica, quienes son militantes de esas creencias, dicen que en un momento experimentan tener como espíritus guías. Ojo con eso. Eso no son espíritus guías. Son espíritus guías, sí, al lago que arde con fuego y azufre. Tengan cuidado con eso de los espíritus guías. Son demonios. Mucha gente cree falsamente que los demonios comunican solo ideas malas y no se dan cuenta de que muchas veces pueden dar buenas ideas, porque eso es parte del engaño. Decir medias verdades que terminan siendo mentiras completas. Y aún hasta pueden elucubrar doctrina sana. De hecho, también Satanás, ¿cómo tentó al Señor? Con la palabra de Dios. Pero lo que hacía Satanás era manipular, tergiversar la palabra de Dios. Fíjese que a Jesús, él le dice, si eres el Hijo de Dios, dice, convierte estas piedras en pan. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué le contestó Jesús? También le contestó con la Biblia, pero sanamente le dijo. Jesús le contestó, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás, Estratus y sus demonios también conocen la palabra y muchas veces la usan, pero torcidamente. Y aquel que no es conocedor de la palabra puede caer en el engaño. Cuando nuestro Señor estaba sobre la tierra, frecuentemente los demonios confesaban que Él era el Cristo. Es interesante ver que cuando una muchacha poseída del demonio siguió a Pablo en la ciudad de Filipos, iba repitiendo, ¿no? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Fíjense, los mismos demonios reconocen que el Evangelio de Jesucristo es el camino de salvación. No todas las mentiras que ellos predican, filosofías y creencias que ellos predican. Ellos reconocen que lo que Pablo predicaba era el verdadero camino. Esto usted lo puede encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 17. Los demonios son mentirosos y sienten una gran satisfacción perversa al engañar a los crédulos. Cuando la verdad sirve a sus propósitos, la manipulan y la usan. Cuando necesitan medias verdades, su arsenal está lleno de ellas, pero su arma más poderosa es la mentira. Ellos son asignados a cierto individuo y debido a que estudian su conducta y antecedentes, llegan a ser grandes conocedores del pasado del individuo al que quieren engañar, mediante seducciones engañosas. Después de que la persona ha muerto, escuche esto, estos espíritus están dispuestos a comunicarse con sus parientes y amigos que quieren tener una conversación con su ser querido. Esto lo hacen a través de otra pseudo espiritualidad engañosa, que es el espiritismo. Supuestamente hay un canalizador que se contacta para llamar al muerto y establecer comunicación. Pero de hecho la misma no es con el muerto, sino con el demonio que imita y personaliza al muerto. Recuerden que en la Biblia nos dice dos verdades.
La primera es que los que partieron de este mundo ya no se pueden comunicar con nosotros. Están en otro plano de existencia. O están en un plano de eterna oscuridad y gemir, o están en un plano de luz con Dios. No se pueden comunicar. Jesús también, por medio de la historia de el rico y Lázaro, nos dice esta verdad, ¿no es cierto? El rico que muere y va al infierno, y había una gran cima, y Lázaro, que estaba en el seno de Abraham, que sería como el paraíso, y dice que el rico le gritaba, dice que entre el plano de luz y el plano de oscuridad había una gran cima que los separaba, y que el rico siendo atormentado en ese plano de oscuridad y gemir, le rogaba al padre Abraham de que deje que Lázaro con su dedo moje su lengua. Fíjese el tormento que tenía. Algún día voy a dar un video programa acerca de lo que sucede en el infierno, ¿no es cierto? Algunos dicen que cuando nosotros morimos, nuestros sentidos se agudizan. Así que imagínense, mucha gente que ha muerto y que ya hoy está en el infierno, al morir se le agudizan los sentidos. Quiere decir que el tormento también se agudiza. Uno de esos tormentos es la sed. Imagínense estar miles por los siglos de los siglos muerto de sed o muerto de hambre o siendo molestado por espíritus demoníacos. No, es terrible. Pero bueno, no me quiero desviar del tema, pero ya voy a dar un video programa en algún momento sobre lo que sucede en ambos planos, ¿no? El plano de oscuridad y gemir y el plano de luz y descanso eterno y gozo eterno, ¿no? Bueno, para ir terminando, ¿no? Porque ya hoy no lo quiero hacer más largo. Para ir terminando quiero realmente hacer una reflexión final sobre todo esto que estamos viendo, que hemos estado viendo en esta serie llamada El Movimiento de la Nueva Era. Y bueno, quiero concluir con cuál es la reflexión, es el alto precio de militar en alguno de los engaños que predica la nueva era, de los que hemos estado hablando en esta serie, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los resultados de un contacto prolongado con el reino demoníaco? Esta es la pregunta, ¿no? ¿Qué les sucede a aquellos que en forma repetitiva experimentan una transformación de la conciencia? Las experiencias iniciales parecen ser positivas, pero después hay repercusiones negativas, las cuales incluyen, son 4. Punto 1, ineptitud. Disminuye la productividad en el trabajo, decrece la capacidad de concentración. Los resultados a largo plazo, por ejemplo, están involucrados en el tema de la meditación trascendental, muestran, por ejemplo, un marcado descenso en la productividad de las personas. Punto 2, el aislamiento. La persona que está en contacto con los poderes demoníacos comienza a aislarse de otros, y en lugar de aumentar su capacidad para amar y acercarse a otros, él o ella se vuelven más egoístas, buscando experiencias espirituales superiores. El resultado final es el aislamiento y la preocupación por alcanzar la siguiente altura espiritual. Probablemente de esto se trata el infierno, lo que se hablaba recién, ¿no? El aislamiento eterno y la absorción del yo, lo cual al principio parece agradable, Por eso otra vez les recalco este proverbio que dice que hay camino que al hombre le parece correcto, pero su fin es camino de muerte, ¿no? Que está en la Biblia. Punto 3, la depresión. Aquellos que buscan experiencias espirituales descubren, al igual que los alcohólicos, que las altas son cada vez son menores, las altas, y que las bajas son bajas son cada vez más profundas. Cada vez se necesita mayor estímulo para mantener al individuo funcionando. Y el punto 4 es
destrucción. El estado final de todos los que se someten al control demoníaco, ya sea conscientemente o inconscientemente, bajo la máscara de la autosuficiencia, es un infierno eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Si no se arrepiente, si la persona toma conciencia que está en un camino equivocado y no se arrepiente de ese pecado y se vuelve a Cristo, si muere va directamente al infierno. Esto no lo digo yo, esto está en la palabra de Dios. Yo simplemente les comunico. Cuando Adán y Eva decidieron ser guiados por su propia autoiluminación, se elevaron por encima del Todopoderoso. Se autonombraron a sí mismos dioses por sobre del Dios verdadero. Los sentimientos tiernos, amplificados por las sensaciones del cuerpo y el alma, se convirtieron en sus guías. Pero no terminó todo ahí. Ese acto que destrozó el mandamiento de Dios a favor de su propia comprensión, después los llevó a dar el paso siguiente. Al ignorar la palabra de Dios, quisieron destruir la mente humana, buscando la experiencia espiritual última. Esto entre comillas, ¿no? Satanás, el gran engañador, tiene su propia experiencia de conversión para darla a los incautos y así seguir reclutando hombres y mujeres para su reino. Él se mueve más allá del hedonismo que se centra en el placer sensual y se dirige hacia el éxtasis del alma. Esto produce una lealtad de parte de sus súbditos, la cual acelera su destrucción final. Quienes sean cristianos que me estén mirando, otra vez tenemos todas las ventajas a nuestro lado. La conversión a Cristo quita nuestra culpa y nos trae paz con Dios. Esto lo hace sin destruir nuestra capacidad de razonar o nuestra personalidad. Es más, nos capacita para encontrar las respuestas a las grandes preguntas en una fuente confiable, su palabra. No se nos abandona a nuestros propios deseos engañosos. Dios no nos abandona a nuestros deseos engañosos, sino que podemos aprender de un Cristo ascendido que probó su indiscutible poder sobre la naturaleza y la muerte. No hay efectos secundarios negativos. En un programa de televisión, la actriz Shirley MacLaine terminó su promoción del hinduismo preguntando: ¿qué pierde usted? Y la respuesta es: la vida eterna. Amigos, esta es un poco la reflexión final de esta serie, ¿no? Que si alguno que me mira está militando en alguna de estas filosofías o pseudo espiritualidades, el camino a seguir es Jesucristo, ¿no es cierto? Yo los invito a que ustedes dejen cualquier filosofía o religión pseudo espiritual y se vuelvan a Cristo, que puedan arrepentirse. Y la palabra arrepentimiento en el original griego del Nuevo Testamento es metanoia, y metanoia significa un cambio de 180 grados, y estos 180 grados es dejar de lado todo lo que alguna vez creí que era bueno para volcarme en fe a la palabra de Dios. Recuerde que le dije que la fe que nos demanda la palabra de Dios es una confianza en lo que Dios dice y nos revela en su palabra. Una vez que usted haga eso, usted va a empezar un camino de fe. Alguien dijo, y muy acertadamente, que el cristianismo verdadero es caminar sobre las aguas, continuamente, ¿no es cierto?, de la mano de Cristo. Fíjese que cuando Jesús hace el milagro de él estar caminando sobre las aguas, que se conducía a la barca en donde estaban sus discípulos, dice que todos se asustaron porque pensaban que veían un fantasma. Y Pedro no lo podía creer. Dice: Señor, si eres tú, permite que yo vaya hacia ti. Y Jesús le dijo: está bien, sí, vení. Y mientras Pedro mantuvo enfocada su mente en Jesús, caminó sobre las aguas. El problema vino cuando Pedro se dio cuenta que estaba caminando sobre las aguas y en vez de seguir enfocando su mirada sobre Jesús, miró hacia abajo y se dio cuenta que estaba caminando en algo que para la física es imposible. Y ahí se empezó a hundir y le dijo: Señor, sálvame.
Y eso es lo que tenemos que hacer. Y esto es el cristianismo, caminar sobre las aguas, no enfocado en nuestras propias fuerzas, sino enfocando y concentrando nuestra mirada en lo que Jesús puede hacer. Yo te invito, si tú eres uno de los que me miran y no están en el camino del Señor, que tú vengas a Cristo, que te invito a que empieces a caminar por fe y no por tus propias fuerzas. Jesús, a medida que tú camines en fe, por medio de su Espíritu Santo, Él va a cambiar tu vida. Yo te puedo asegurar que si tú con sinceridad de corazón te acercas a Él, Él no solamente va a abrir tu mente para que puedas comprender su palabra y las verdades que están escondidas en su palabra, sino que también va a empezar a cambiar tu vida. Porque a medida que tú pongas en acción la fe, seas proactivo con la fe, tu vida va a ir cambiando. Así que, y si eres creyente, los sigo alentando a que sean proactivos en su fe, que sigan creyendo y confiando en lo que la palabra de Dios dice y poniéndola por obra, porque ese es uno de los frutos de la fe verdadera, que obedecemos, la obediencia. Dios demanda por sobre todas las cosas que tengamos obediencia. Saúl fue desechado como rey de Israel porque desobedeció a Dios. Esto usted lo lee en el libro de Primera de Samuel, en el Antiguo Testamento. Fíjense que cuando ustedes lean la historia de Samuel, Samuel es desechado como rey porque desobedeció. Él siempre hacía algo que Dios no le había dicho. David fue exaltado como rey de Israel porque Dios mismo le dijo al profeta Samuel: yo ya tengo un hombre que es conforme a mi corazón, dijo. David, si bien David fue un hombre que cometió pecados, ¿no es cierto? Pero David tenía algo que Samuel no tuvo, y era la humildad para saber reconocer cuando pecó. Y esta humildad la demostró cuando cometió pecado de adulterio con Betsabé. Y esto es más o menos lo que Dios quiere de nosotros. No significa que seguir a Cristo no vamos a pecar. Significa que necesitamos ser humildes cuando nos equivocamos, cuando pecamos, confesar nuestro pecado, levantarnos y seguir el camino. Bueno, sin más, mis queridos amigos, acá termina esta serie del movimiento de la nueva era. Les agradezco una vez más el tiempo invertido por ustedes para mirar mis videos, para escucharlos, y en un próximo, los espero en un próximo video de la palabra revelada. Busquen a Cristo, amen a su familia, amen a sus hermanos, amen a sus hijos, amen. El amor es un fruto en la vida del cristiano muy poderoso, ¿no es cierto? Todo aquel, Juan lo dice en una de sus epístolas, ¿no? Que el que no ama a su hermano no puede decir que ama a Dios, porque ¿cómo uno puede decir que ama a Dios si no ama a su hermano que le ha visto? Así que bueno, les mando un cálido abrazo, un cálido saludo, y nos estamos viendo en un próximo video de programa de la palabra revelada. Hasta pronto y que tengan una buena semana. Chau, chau.